tardes, Camillo. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, estamos a días de las elecciones generales, a días del 12 de abril, podríamos decir a horas. Hemos llegado a las elecciones nacionales, a pesar que el Perú es el país de la perpetua crisis política. 8 jefes de Estado, un gabinete sin confianza del legislativo, en medio de unas elecciones nacionales, un gobierno que no es gobierno. Eso es el Perú en términos institucionales, pero estamos llegando a las elecciones generales y es algo que los científicos políticos tendrán que analizar, que tendrán que reflexionar. Es un dato muy interesante que demuestra la resiliencia, la resistencia de este país. Pero junto a este hecho, hace unos días atrás, se publicaron las últimas encuestas en las que digamos que podían ser publicitadas. Y bueno, luego de esas encuestas, hay algunas cosas que uno puede sostener. En primer lugar, que Keiko Fujimori tiene las mayores preferencias, ha avanzado sostenidamente y posiblemente esté probablemente o quizá o seguramente va a estar en la segunda vuelta. Y por otro lado, el segundo es una incertidumbre, es una gran interrogante. López Aliaga ha tenido retrocesos, felizmente ha detenido su retroceso, tiene una gran audiencia en Lima, representa a los sectores ABC, pero también han surgido el fenómeno del voto volátil. Mañana en el portal El Montonero estamos hablando que las encuestadoras han descubierto el candidato volátil, pero que es diferente al candidato outsider. Es un candidato que aparece y desaparece. Primero fue Vizcarra, lo confundían con Martín Vizcarra, ya no existe. Luego fue Nieto, ya no existe. Luego fue López Chao, ya no existe. Apareció Carlos Álvarez, de pronto detuvo su crecimiento, ahora apareció Belmont. Parece que detiene su crecimiento porque ya empezó la contracampaña, aunque faltan pocos días para las elecciones. Pero esas son las grandes interrogantes del proceso electoral. Pero por otro lado está, ¿qué vamos a elegir en el Congreso? ¿Cuál es el sistema de gobernabilidad que se va a ampliar? Y ojalá que en la segunda vuelta no haya un candidato que defienda la Constitución y otro que proponga una asamblea constituyente, como ha venido pasando en la última década. Y bueno, para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Jaime de Altaos, periodista, antropólogo, periodista de larga data en el país, intelectual y observador permanente de los fenómenos sociales y políticos de nuestro país. Buenas tardes, Jaime, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a nuestro set. Pero, a ver, lo único que se puede decir es que Keiko está segura y avanzando, y por otro lado todo es una interrogante. Sí, pues, Keiko está definitiva. Yo creo que Keiko va a pasar a la segunda vuelta. Nunca uno no puede afirmarlo 100%, pero tiene de hecho 16, 17% de intención de voto, casi el doble de la intención de voto que tenía en las últimas encuestas de la elección del 2021, ¿no? Es decir, está mejor que el 2021, lo cual incluso podría ser un indicador de que el antivoto respecto de ella estaría cediendo un poco por lo menos, ¿no? Y eso le puede favorecer en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, los otros que van a pasar, hay 3 pues, que están en disputa, pero palmo a palmo, ¿no? Que son Ricardo Belmont, que ha sorprendido a todo el mundo con una subida muy rápida, en muy pocos días, pero podría ya empezar a detener su subida efectivamente con la revelación, en fin, de las cosas que siempre tuvo, los problemas que siempre tuvo, ¿no? Y en fin, Belmont es una persona que ha oscilado mucho y que uno no sabe bien en realidad en cuál es su posición política, ideológica, porque por un lado parece derecha, por otro lado de izquierda, en fin. Y Pero además, él lo ha dicho, quiso trabajar con Pedro Castillo, claro, quiso ser asesor de Pedro Castillo y siempre ha tenido un discurso antisistema, anti, no exactamente antiversión privada, pero un antisistema, anticonstitución, con algunos tufillos anticapitalistas y algunos guiños al eje bolivariano.
Bueno, uno revisa su plan de gobierno, que es un plan de relativamente pocas páginas, es un plan muy elemental, ¿no? Y claro, él habla de economía social de mercado, dice que la inversión privada, nacional y extranjera es bienvenida, pero la extranjera con condicionamientos. No dice exactamente qué condicionamientos, pero luego en la viga maestra número 10, porque tiene 10 vigas maestras en ese plan, se dice que va a revisar y no sé cuál es la palabra que usa, derogar, me parece, Renegociar los contratos. renegociar los contratos sobre recursos naturales, que es una posición de la izquierda. ¿Qué Claro. significa eso? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con...? No se sabe bien a qué se refiere, porque ese punto no lo desarrolla. Pero en el meeting de la Plaza de San Martín habló algo de eso, de que nunca más se iba a vender y que se iba a recuperar y renegociar lo que se había vendido. ¿Qué se ha vendido? Yo no entiendo qué se ha vendido. Es el discurso de la izquierda, ¿no? Y por otro lado, él ha dicho que va a despedir a Julio Velarde, que dónde están las reservas internacionales, se pregunta y luego dicen están en los bancos. Esos son las reservas del Perú, que están en los bancos privados, eso tiene que ver al Perú. O sea, hoy es miércoles, ¿no? Pero yo me imagino que el jueves y viernes van a salir todas sus declaraciones y uno puede llegar a la conclusión que es el candidato de Vladimir Cerrón, sinceramente, ¿ah? Bueno, que podría ser, porque él, bueno, se ha declarado amigo o Cerrón se declaró amigo de él. Él, como tú bien recordaste, casi fue asesor de Castillo. Su candidato a la vicepresidencia, Daniel Barragán, el general Daniel Barragán, fue Fue ministro de ministro de... Defensa de Castillo, es decir, de gobierno de Perú Libre, de Cerrón. O sea que tiene vinculaciones claras. Y llama la atención que el crecimiento que ha tenido en las encuestas en los últimos días se ha dado principalmente Y el sur. en el centro que es la mata de Cerrón precisamente, y en el sur. Y entonces, También está Cerrón. donde también está Cerrón, entonces podría haber Cerrón puesto su organización al servicio del crecimiento de Belmont, ¿no es cierto? Aunque Belmont tiene también sus espartanos, ¿no? Sus espartanos, que él dice que son una legión, en fin, Pero por ahí va la interrogante, ¿no? Ahora, Jaime, me gustaría volver al tema de Keiko. Tú señalabas que el antivoto puede haberse difuminado y parece que se ha difuminado. Es que, a ver, si a medida que avance la campaña, la gente va a llegar a una simple conclusión, que el antivoto ha gobernado el Perú en la última década. Y bueno, todos los presidentes del antivoto están en la cárcel y este es el Perú que nos da el antivoto. sí, pues. Entonces, ¿eso no nos da un poco más de tranquilidad sobre una eventual segunda vuelta entre Keiko y los demás candidatos? Sí. Bueno, la propia Keiko dijo eso, ¿no? Que los últimos 20 años ha gobernado el antifujimorismo, digamos, que es el que ha ganado todas las elecciones y todos esos presidentes están en la cárcel. Es decir, el antifujimorismo está en la cárcel. Ella nunca ha estado en el poder y estuvo en la cárcel injustamente, perseguida por producto de una persecución política, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, ahora yo no creo que el antivoto de todos modos haya disminuido muchísimo. Hay una encuesta, no recuerdo exactamente con qué pregunta que hizo Datum, y lo que dice Datum es que el antivoto de Keiko Fujimori ha bajado de 62% a 47%. Es decir, es una bajada, una reducción apreciable, pero de todos modos 47% sigue siendo alto, ¿no? Pero ya por lo menos está debajo del 50%. Pero yo veo mucha gente que antes no se atrevía, por ejemplo, a decir que iba a votar por Keiko, porque le da vergüenza. Ahora sí lo dice, ¿no? Entonces, está bajando, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Y por otro lado, algo muy interesante, el antivoto es bien difícil que lo lidere alguien de izquierda. El antivoto hoy lo lidera, bueno, la candidatura de López Aliaga es una forma de antifujimorismo muy moderado, pero es la propia exposición de Álvarez, es algo de eso.
alguien directamente de la izquierda parece bien difícil que lo lidere. Tiene que ser alguien de centro o alguien de la derecha. Y eso también es una novedad que tiene que ver con Castillo, ¿no es cierto? Con el trauma que ha producido Castillo, Sí, ¿o no? no, no te entiendo bien la pregunta, que Que el antivoto hoy, digamos, no lo puede liderar alguien estrictamente de izquierda, sino uno de centro o de derecha. Eso es una novedad a día de hoy, ¿no? El antivoto antes lo lideraba Castillo, por ejemplo. claro, No, era una cosa más nítida, a eso me refiero. claro. Bueno, había todo ese sector progresista, caviar, en fin, que, El llamado centro, entre comillas. claro, que lideró ideológicamente, digamos, El anti- ideológicamente el antivoto, ¿no? Ese sector ahora no está con protagonismo. no está con protagonismo, y si en el caso de que Keiko Fujimori pasara con López Aliaga, yo me pregunto si ese sector más bien se va a poner más bien del lado de Keiko, no lo sé, frente a López Aliaga, porque López Aliaga tiene posiciones que están a la derecha de Keiko Fujimori, ¿no? Sería la primera vez, eso lo ha dicho, me parece, Carlos Meléndez, que Keiko Fujimori, si es que pasa con López Aliaga, se enfrenta a un candidato que está a la derecha de ella, porque ni siquiera Kuczynski estaba a la derecha de ella, ¿no? Porque Kuczynski tenía ese lado progre, precisamente, el liberal en lo moral, digamos, ¿no? Que hizo que ella estuviera a su derecha. Entonces ahora sería la primera vez en que ella estaría a la izquierda, digamos, del que está al frente. Ahora, y ya que has mencionado a Rafael López Alea, empezó a caer, parece, en los últimos sondeos antes de la veda, siguió cayendo algunos días después, pero parece que ha detenido esa caída y está claramente disputando la segunda vuelta, ¿no? Sí, En los últimos registros. sí, efectivamente. Bueno, él comenzó a caer cuando apoyó muy fuertemente La vacancia la que vacancia de Gerí, ¿no es cierto? La censura a la mesa directiva para que cayera Gerí, y más bien Fuerza Popular se puso en el lado responsable, digámoslo así. Eso de paso, ha sido parte importante de la estrategia de Keiko Fujimori, ¿no? Aparecer como un líder responsable, maduro, ¿no? Interesado en la estabilidad, en la construcción, y no en la destrucción, no en el ataque, ¿no? Que ha sido un poco, digamos, el énfasis que ha puesto López Aliaga, el destruir todo, que se vayan todos, que se vaya Gerí, que se vayan todos, todos son corruptos, voy a votar a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, esa fue a partir de ahí empezó a caer López Aliaga, pero después se recuperó un poco. En el debate, creo que a partir del debate volvió a tener una caída, porque no tuvo, pues, una buena performance en el debate, ¿no? Es una persona muy, pero tiene un voto duro. O pero tiene un sea, voto duro. es un voto duro que, sobre todo en Lima, ¿no? Y sabes que hay un escenario, ¿no? Ante el hecho de que Belmont puede ser el mascarón de proa de Vladimir Cerrón, ante el hecho de el cuestionamiento a Mesa, Vladimir Mesa, en País para Todos, de Carlos Álvarez, de su vicepresidenta, tranquilamente puede haber una especie de rebote o voto estratégico de esta derecha que parece existir ya en la sociedad peruana. Claro, sí, pues hay personas van, que quieren votar por Keiko Fujimori, que de repente estratégicamente van a votar por López Aliaga, para que sea López Aliaga quien pase a la segunda vuelta y no Belmont, o en segundo lugar no tampoco Carlos Álvarez, ¿no? Sería un voto responsable, sin duda, porque evidentemente, con todos sus defectos, porque, digamos, es No, mejor, su lista de parlamentarios es de primera. la- Digamos, una lista de parlamentarios de Renovación Popular y de Fuerza Popular te organizan la gobernabilidad en los próximos 5. Parece bien difícil que Lourdes Alcorta, Absalón Vázquez, estén en estas guerritas que hubo el 2016, ¿te acuerdas? sí, sí, ¿No? sí, sí, Es otra cosa, definitivamente. sí, sí, sí. No, claro, yo creo que ahí no debería ser difícil ponerse de acuerdo, en un acuerdo, valga la redundancia, de gobierno, ¿no? Para llevar adelante las reformas que se requiere, en fin.
y uno revisa los dos planes de gobierno y hay efectivamente varias reformas en común. Eh, claro, López Aliaga es un poco más radical en algunas cosas, como por ejemplo reducir a 6 ministerios o hay, según él, 80.000 millones de soles de gasto excedentario en el Estado que no se sabe bien de dónde salen, porque no ese cálculo no sé cómo lo ha hecho, pero él quiere ahorrar eso para dedicarlo pues a la lucha contra la inseguridad y todo lo demás. Está bien como idea, pero yo no sé de dónde sale eso. En fin, hay cosas en las que no se tendrían que trabajar bien, ponerse de acuerdo, ¿no? Pero hay pues reformas, digamos, impostergables. Pero, digamos, lo que no se puede hacer es lo que la izquierda está intentando señalar. López Aliaga no está fuera de la segunda vuelta, está peleando la segunda. Sí, sí, sí. Tuvo una caída y nuevamente ha detenido la caída, incluso estaría nuevamente aumentando, ¿no? Claro, hay Claro. una especie de rebote. Sí, sí, hay un rebote. Hay un rebote, Entonces están prácticamente, están empatados, no solo estadísticamente, está casi numéricamente empatados, según la última encuesta de Datum, ¿no? claro. ¿Y cómo ves a Carlos Álvarez en este escenario? Carlos Álvarez también detuvo su caída, su subida, él detuvo su subida cuando subió Belmont, ¿no? Entonces yo creo que en alguna medida disputan parte del mismo espacio, ¿no? Ese sector que no es ni derecha ni de izquierda, ese sector, eh, por un lado descontento, o por un lado simplemente apolítico, que no le interesa la política, no quiere saber nada con nada, que desprecia a los políticos. Entonces, claro, ven en ellos personas distintas, que están fuera del sistema político y que además no hablan como políticos, porque Belmont es una persona que habla con naturalidad, es un comunicador, con metáforas, es casi un predicador, Pero y el otro habla pues con humor, de manera sencilla también, habla con autenticidad. Los dos hablan con autenticidad. A mí, yo no creo en la autenticidad de Belmont, pero sí en la de Álvarez, ¿no? Entonces, todas esas personas que no son tan ideologizadas, que no son tan politizadas, que no les interesa la política o que no quieren saber nada con la política, de pronto han mirado a estas dos personas, ¿no? claro, el problema de Álvarez es su partido, ¿no? Parece. El grupo que lo acompaña y la vicepresidencia, que ha sido muy cuestionada, ¿no? Bueno, yo le escuché, bueno, sí, la vicepresidenta, claro, por el pasado vinculado de alguna manera al gobierno de Pedro Castillo, en fin, a ciertas ideas como la segunda reforma agraria. Aunque en el gobierno de Castillo la segunda reforma agraria, cuando uno preguntaba a qué se referían a dar tecnología a los campesinos, no se referían a expropiar tierras, ¿no? O sea que no sé exactamente de qué están hablando cuando hablan de segunda reforma agraria. Ahora sí están hablando de Atencio y Ah, compañía. claro. Este, De a- expropiar expro- el 5% de las tierras así es, modernas así es. con la aeropuerto. El 5% quieren expropiar para que se incorpore al 95% de agricultura y pobreza. Es una locura, Una pues, ¿no? locura, pues. ¿No? Ahora sí están planteando recortar esas áreas, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, pero le escuché ayer o antes de ayer a Juan Seput defendiendo el partido, de Todos por el Perú, diciendo que no es un cascarón, que es un partido de verdad, que tienen presencia, que tienen activistas en todo el país y que él se ha metido a ese partido precisamente porque quiere, digamos, hacer escuela, hacer liderazgo, hacer formación política y que están presentes y se mueven y son activistas, en fin. Ahora, Bueno, no sé qué orientación tendrán. Chubut es un político de larga trayectoria, ¿no? Sí, Sí, digamos, de larga trayectoria y visión democrática que, digamos, pocos pueden cuestionar, pero sigue estando ahí la pregunta del tema del partido. claro, sí, claro. Sobre todo la vicepresidenta es. Sí, ¿cómo pueden haber elegido pues a Sí. esta vicepresidenta? Ahora, Jaime, déjame plantearte una tesis un poco para reflexionar, ¿no? El año 2006, el año 2011 y el año 2021, casi la mayoría de las elecciones que hubo, el Perú asistió a elecciones y a segundas vueltas en la que un candidato
proponía la defensa de la Constitución y otro candidato cuestionaba la Constitución y proponía una asamblea constituyente. Entonces, ninguna democracia en ninguna parte del mundo puede sobrevivir si en su segunda vuelta una parte del país cuestiona el documento fundacional. Y de alguna manera, eso es lo que todavía no nos explican los politólogos, la crisis del principio de autoridad, esta tendencia a la anarquía, proviene de ahí, se ha cuestionado el documento fundacional de la República. Por eso es fundamental que en estas elecciones pasen dos centroderechas que respeten y afirmen la constitucionalidad. Eso sería la gran novedad en las últimas décadas. Una reflexión sobre eso, Jaime. Bueno, no es ninguna, en realidad no es una novedad, ¿no? Porque el 2016 ocurrió lo mismo. Pasaron a la segunda vuelta dos propuestas de derecha o de centro derecha. Ninguna de las dos cuestionaba la Constitución, ninguna de las dos planteaba asamblea constituyente. Lo que fue increíble es que no se pusieran de acuerdo. Digamos, no, y no se pusieron de acuerdo porque en realidad quien debió haber ganado esa elección, Keiko Fujimori, porque tenía 73 congresistas, una mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, al ganar ella el Congreso y perder el Ejecutivo, lo que se instaló fueron las condiciones estructurales para una confrontación de poderes que terminó donde terminó y que fue el inicio de este ciclo anárquico que hemos tenido, que de 10 años prácticamente, que ojalá acabe ahora. Es decir, que el nuevo gobierno, si es que efectivamente, como tú dices, pasan a la segunda vuelta dos fuerzas de derecha o de centro derecha, o aun cuando, o de todos modos tenga, digamos, que gane en la elección, tenga mayoría en el Congreso y una mayoría que pueda gobernar, entonces se acabe pues ese ciclo anárquico y nuevamente tengamos estabilidad política, es decir, que sobre la estabilidad económica que tenemos, ahora tengamos también además estabilidad política, con lo cual volveremos a crecer pues a 7, 8%, ¿no? Es lo que necesitamos si se hacen las reformas que hay que hacer además, ¿no? Pero sí, eso es un gran alivio y una gran ventaja, ¿no? Ahora, de acuerdo a las encuestas, la derecha controlaría las cámaras. Sí. Eso sí parece ser algo, digamos, algo que se podría afirmar, aunque nada se puede afirmar hasta que se dé el resultado. Digamos, las derechas controlarían las cámaras, incluso, digamos, de acuerdo a las últimas proyecciones, Fuerza Popular llegaría a ser mayoría propia en el Senado, si es que sube 1 o 2 puntitos más, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera? Imaginémonos de acá a los próximos 5 años, ¿no? Digamos, el resultado de primera vuelta tiene mucho que ver. ¿Se puede desde el Congreso gobernar un país, como se ha dicho en estos últimos tiempos, o estamos condenados a repetir este ciclo de inestabilidad que Desde el Congreso gobernar el país. no, se puede, digamos, organizar la gobernabilidad de un país? Esa quizás sea la pregunta, No, ¿no? pero claro que sí. Es decir, yo creo que si Fuerza Popular no tiene mayoría absoluta, la va a tener junto con Renovación Popular, de hecho, ¿no es cierto? Entonces, Y si el presidente es uno, ah, no querramos, Dios mío, que eso suceda, ah, eh, ah, digamos, bueno. Entonces ahí sí efectivamente tendría que, estamos nuevamente, digamos, a puertas de un nuevo ciclo de inestabilidad. así pues, claro, porque no tendría mayoría en el Congreso, la mayoría estaría del lado de la centroderecha justamente, y entonces la posibilidad de la vacancia pues, está dada, ¿no? Está dada, sí, sí, sí. Todo, Salvo que digamos, ese es un escenario que podría ocurrir si es que Belmont, por ejemplo, ganara, ¿no? Y depende también de cuál es a quién pues nombra Belmont como ministro de Economía, finalmente por qué orientación política o ideológica se decide, porque el tipo es una veleta, ¿no? Entonces habría que saber por dónde va, pero si va por el lado equivocado, entonces se puede dar una confrontación de poderes que termine con él fuera del gobierno, ¿no? y vuelvo a lo anterior. Por eso la única salida que tenemos en este momento es que dos centroderechas Así pasen a es, la segunda vuelta. efectivamente. Efectivamente, así es. Entonces, esa podría ser la conclusión de este interesante diálogo
Y bueno, que la gente reflexione, ¿no? Dos centroderechas, salvo dos centroderechas, todo es ilusión. Jaime, muchas gracias por esta interesante reflexión y bueno, seguiremos conversando. Sí, pues, como muchas gracias siempre. a ti. Y ojalá, pues, ojalá que Dios nos ilumine el 12 de marzo. Yo 12 de abril, perdón. creo que va a ser así. Un pueblo no vota dos veces seguidas con el pie. Ya votó por Castillo. Sí, pues. O sea, un pueblo no, quizá le estamos dando mucha importancia a las encuestas, al margen de error, y lo que sentimos nosotros también lo siente el pueblo. Sí, pues. Pero, La- pero puede ser que no se dé, digamos, una persona como Bermond puede ser indescifrable. No se sabe qué cosa representa, qué cosa es, entonces de repente puede arrastrar a muchos al error. pero ahorita está apareciendo como el hombre de Vladimir Cerrón. Ahorita se descifra en horas. En horas surgió y en horas se descifra. En fin. Gracias, Jaime. No, gracias a ti. ¿Ya? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así avanzamos y este proyecto se consolida. Muchas gracias.